Ahora veremos el operador condicional. Este es una de las sentencias de control que estaremos viendo. Para ello vamos a retomar un concepto que eran los operadores de comparación. En los operadores de comparación vamos a comparar dos variables. Este es el operador de mayor que me indica si un elemento es mayor que otro. Tenemos el de menor que me indica si un elemento es menor que otro. Y tenemos operadores que tradicionalmente utilizamos como el mayor o igual, que utilizamos por lo regular este símbolo. En nuestro teclado no tenemos este símbolo, de tal forma que lo que hacemos es utilizar este operador que tenemos acá como mayor o igual. De la misma forma estaremos utilizando el de menor igual, que es este otro que tenemos acá abajo. Y para hacer una comparación para ver si dos variables son iguales, utilizamos el símbolo de igual. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos el símbolo de igual. Si yo pongo que x es igual a 5, lo que hago es que el valor de 5 se lo asigno a la x, es decir, que la x va a valer 5. Sin embargo, en una comparación yo quiero saber si x tiene ese valor, no quiero asignarle el valor, es decir, quiero preguntar si es que lo tiene. Y por ello vamos a utilizar el doble igual. El doble igual nos va a servir para comparar y no para asignar. Entonces, si yo utilizo un doble igual, estoy comparando. Si utilizo un solo igual, estoy asignando el valor. Este es uno de los errores más comunes en condicionales. Tenemos el valor de diferente, que lo que hacemos es agregar el símbolo de diferente en realidad de admiración para ver si ese elemento es diferente como tal. Y ahora sí, bueno, entraremos como tal en las condicionales. Pero, pues, ¿qué es una condición, no? Una condición es una situación o una circunstancia que depende de otra. Es decir, a partir de una decisión que tomemos o de una acción, nos vamos a ir a un camino o a otro. Y vamos a ver para ello un ejemplo. Mamá puede decir, si te comes las verduras, puedes ir a jugar, ¿no? Esta es una condición. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una sola condición, que es comer verduras, y dos posibles consecuencias. Si la condición se cumple, es decir, si se comen las verduras, entonces se pueden ir a jugar. Si no se cumple esta condición, entonces no se puede ir a jugar, ¿no? En los diagramas de flujo estaremos utilizando un rombo, en un momento lo explico, pero vamos a tener precisamente esta estructura. Vamos a tener la condición de la que estamos hablando aquí y las dos consecuencias, una de un lado y otra del otro lado. Ahorita hablamos más del diagrama de flujo. Retomando nuestro ejemplo, necesitamos saber si comimos verduras, ¿no? Y para saber si se comió las verduras vamos a utilizar una variable. En este caso estamos utilizando la variable comió verdura. Es decir, el saber si vamos a comer o no las verduras hay que guardarlo en una variable, que en este caso es esta. Si esta variable es un sí, entonces podré ir a jugar. Si no es así, entonces no podré ir a jugar. Nuestra condición quedaría así. Si la variable comió verdura es igual a sí, y noten que utilizo el doble igual del que hablábamos hace un momento, entonces será verdadero y voy a poder ir a jugar. De otra forma será falso y no se podrá ir a jugar. En nuestro diagrama de flujo noten que estoy utilizando el rombo para poner adentro la condición. Y de en este rombo entra una flecha que es el flujo del programa y salen dos flechas, uno hacia la parte negativa y otro hacia la parte positiva como tal. Al final se unen en un punto que sería el mismo hilo de trabajo como tal. Vamos a hacer el diagrama de flujo para este ejemplo. En este caso, bueno, aquí ya lo tenemos. Vamos a ver cómo lo haríamos en Flowworm. Ok, entonces en esta vista de que he configurado de Flowworm, aquí vamos a tener nuestro diagrama de flujo como tal. Aquí vamos a estar viendo el pseudocódigo que se va generando de manera automática y aquí es donde vamos a poder ejecutar nuestro programa, ¿no? En este caso, bueno, lo primero que decíamos es que necesitamos una variable donde podamos estar guardando como tal si comió o no comió verduras. Entonces damos doble clic sobre la flecha y declaramos nuestra variable. Nuestra variable se llama comió verdura. Y en este caso decíamos que va a ser un sí o un no, de tal forma que será una cadena.
Vamos a ponerle un mensaje al usuario para que sepa qué es lo que va a hacer y el mensaje va a decir si, vamos a preguntar si comió sus verduras. Ya que le preguntamos, bueno, estaremos esperando que ingrese un valor, ya sea un sí o un no, y este valor lo vamos a guardar como una entrada a nuestro programa y lo vamos a guardar en la variable que acabamos de hacer, que se llama comió verdura. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa en este momento, que es la parte de condicionales. Para agregar un condicional nos vamos a las sentencias de control de sí. Y nuestra condición era que si la variable comió verdura era igual a un sí, esa es nuestra condición, ¿no? En caso de que esto sea verdadero, entonces decimos que puede jugar. Si no, decimos que no puede jugar. Y este sería nuestro flujo de programa. Nada más para rectificarlo, vamos a ejecutarlo. No tuvimos ningún error. Aquí en la consola ya me aparece este mensaje que mandamos. Nos va marcando que va en el output. Ahora espera el input de comió verdura. Y le decimos que sí comió verduras, por ejemplo. Y entonces nos dice que podemos jugar. Vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a decir si comió verduras. Le ponemos cualquier otra cosa. Le puse un no. Y entonces dice que no puede ir a jugar. Ok, entonces ya que vimos cómo hicimos el diagrama, vimos que incluso se nos generaba el pseudocódigo, íbamos haciendo uno y se iba generando el otro, que será la base para hacer nuestro código en un momento. Y pues hablando del código, ¿cuál va a ser la sentencia? ¿No? Vamos a utilizar la sentencia, se llama if. If significa sí en inglés, por eso es que lo utilizamos. Y recordemos que siempre decíamos sí, comió la verdura, entonces es un sí y la condición. La estructura que vamos a utilizar es if y entre paréntesis ponemos la condición. Y después vienen nuestras sentencias que recordemos terminan en punto y coma. En caso de que no se cumplan, es decir, la parte falsa, la escribimos en un else. Si no tenemos parte falsa, este else puede no ir sin ningún problema. Esto sucede cuando solo hay una consecuencia positiva y una consecuencia falsa, por así decirlo, pero solo una. Cuando hay más de una, lo que utilizamos es encerrar todo ese bloque de sentencias en unas llaves, estas que tenemos aquí. ¿Okay? Tomando esto en consideración, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos saber si un alumno ha aprobado o ha reprobado. Entonces, tenemos que si la calificación es al menos de 6, entonces el alumno habrá aprobado y si no, pues estará reprobado como tal, ¿no? Nuestro diagrama de flujo quedaría así. Tenemos una variable que se va a llamar calificación. Se la pedimos al usuario, aquí la ingresa. Y si la calificación es mayor o igual, y noten la forma en que pongo el mayor o igual, el signo de mayor y luego el igual. Si es mayor o igual a 6, entonces estará aprobado y si no estará reprobado. Vamos a ver el código que corresponde. En este caso lo voy a desarrollar en DevC++. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces aquí tenemos el IDE como tal de DevC. Creamos vamos a archivo, nuevo archivo fuente y bueno, se nos creará un archivo en blanco como tal. Declaramos nuestras librerías. En este caso estamos utilizando una base, por así decirlo, que es stdio.h. Recuerden que estamos utilizando C y no C++. Declaramos nuestro hilo principal y voy a guardarlo de una vez. Entonces le damos archivo, guardar como, se estará guardando. Voy a ponerle el punto C porque va a ser un archivo en C, ¿sale? Entonces noten que aquí ha puesto el nombre de nuestro archivo y tenemos que es un punto C. Lo primero que teníamos en nuestro diagrama de flujo era declarar nuestra variable, entonces declaramos un entero que es calificación.
y pedíamos al usuario que ingresara la calificación. Entonces le vamos a escribir un mensaje. No nos acepta acentos. Y bueno, vamos a guardar lo que el usuario ingrese en una variable, en este caso en nuestra variable calificación. Entonces le ponemos el ampersand para la dirección de memoria de la variable calificación. Ponemos ahora sí nuestra sentencia, que es la que estamos viendo en el día de hoy. Y la palabra reservada es un if. Entre paréntesis escribimos nuestra condición, que era que la calificación fuese mayor o igual a 6. Yo sugiero siempre poner las llaves, de todas formas, y en caso de que la calificación sea mayor a 6, entonces lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje de aprobado. Aprobado. Como final. Y si no, el mensaje que estaríamos imprimiendo sería un reprobado. Compilamos y ejecutamos nuestro código y nos pide la calificación. Yo le puedo dar un 5, por ejemplo, y me está diciendo que es reprobado. Regresando a la presentación, bueno, nuestro código quedó como el que tenemos aquí. Y bueno, vamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos dos números enteros para que veamos que en las condiciones podemos meter más de una variable. Tenemos dos variables, una que se llama num1 y otra que se llama num2. Lo que quiero es que, dados dos números, determinar cuál de ellos es mayor. Entonces le pedimos al usuario esos dos números y en caso de que el número 1 sea mayor al 2, entonces decimos si num1 mayor a num2, si esto es verdadero, decimos que el primero fue mayor. Si esta condición no se cumple, entonces el segundo es mayor o podrían ser iguales, ¿no? Esto sería todo hasta aquí. Por condicionales básicos estaremos viendo unos condicionales un poco más complejos en el siguiente video.